Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a el House View local de Cohen. Hoy estamos acá con Martín Polo y con Juanjo Vázquez. Vamos a conversar un poco sobre la misión que tiene el nuevo ministro de Economía y cuáles fueron los hechos que fueron sucediendo y qué es lo que estamos viendo y pensando para las próximas semanas. Así que bienvenidos a todos. Bienvenidos, muchas gracias Nico, buen día Juanjo, buenos días a todos. Bueno, como hacemos siempre, vamos a ver de qué nos deparó este último mes, en el cual recuerden que en julio le habíamos llamado un segundo tiempo. Básicamente allí teníamos la novedad, que era la salida de Guzmán y el ingreso de Batakis. Bueno, más que un segundo tiempo, fue un minuto. Básicamente no pasó un mes que ya tuvimos un nuevo cambio de gabinete, un nuevo ministro de Economía y un nuevo escenario que se abre para Argentina, en el cual está claro que la situación como iba nos llevaba a un escenario bastante disruptivo. Y bueno, vamos a ver ahora esta misión que tiene el nuevo ministro de Economía y cuáles son las posibilidades que le brinda el contexto para cumplir esa misión. Así que, sin más preámbulo, como hacemos siempre, yo lo presento, pero cualquiera, tanto Nico como Juanjo, si quieren ir haciendo algunas preguntas sobre los datos, porque acá para poder hablarles y darles recomendaciones, primero tenemos que ver los datos y ver en qué situación estamos, así que no se priven de preguntarnos, y bueno, también como hacemos todos los meses, esto después va a estar escrito y va a estar colgado en nuestro blog de perspectivas, a los cuales siempre los invito a que lo miren. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a ir a la presentación. Díganme si si se ve bien. Vamos un segundo. Ahí estamos. ¿Estamos bien? Nico, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, entonces, arrancando un poco esta misión de Guzmán a Massa en 2 meses, vamos un poquito a recapitular rápidamente qué es lo que pasó, cómo tuvimos ese evento de la deuda allá por el 6 de junio, cuando tuvimos esa combinación de efectos que hicieron que la brecha pegara un salto del 73 a casi el 160%. El riesgo país, que andaba zigzagueando en los 1.900 puntos, llegó a casi a los 3.000 puntos. En el medio tuvimos la salida de Guzmán, la renuncia forzada, si quieren, de Batakis, y después la asunción de Massa ya a fines de julio, y ver en qué situación nos quedó, ¿no? Un mercado en el cual en el último mes se distendió, evitó el colapso, si quieren, pero se estacionó en un nivel bastante más arriba de lo que había sido el nivel previo de la crisis, lo cual marca que no fue una crisis pasajera, sino que dejó sus consecuencias para lo que resta de la transición, yo diría. Por un lado, tenemos un riesgo país que está en torno a los 2.400, 2.500 puntos contra los 1.900 que supo estar, muy lejos ya de los 1.000 puntos arriba de los que teníamos en marzo, allá cuando teníamos el acuerdo flamante con el Fondo Monetario, y también una brecha que se estacionó cómodamente arriba del 100%, estamos zigzagueando entre un 110 y un 120%. La buena noticia sí que tuvimos es que esa tormenta que tuvimos sobre la deuda en pesos afortunadamente mejoró, pasó, digamos, fíjense ahí la línea gris, este es un índice que hacemos con los bonos SER, como de 123 se desplomó a casi 87, esto es una caída de más del 30%, teníamos momentos de pánico, tuvimos la recuperación mediante intervención obviamente del Banco Central, acá no hubo medidas del mercado que evitó digamos, que hubo una recuperación de la confianza, sino que hubo una intervención directa del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como para darle sustento a los bonos, valga la redundancia, y los bonos recuperaron. Hoy tenemos los bonos SER, un índice que prácticamente le está besando los talones al SER general, fíjense, está un 38% por encima de lo que estaba a fin de año, que es más o menos la evolución del SER, en tanto que los dólar link, que tuvieron un impulso a medida que durante la gestión Batakis, e incluso también con un mercado cambiario bastante tenso, las expectativas de evaluación aumentaron, pero desde entonces ahí se estacionaron y están lateralizando un poquito más abajo, digamos, se estabilizaron esas expectativas de evaluación. Si bien ahora yo les voy a mostrar que sigue la enfermedad del mercado cambiario, los bonos ajustables por dólar link
no tuvieron gran presencia. Después Jota nos va a comentar un poquito mejor, ahí empiezan a jugar los bonos dual, que es un poco una solución para estas dos líneas, básicamente porque esos bonos nos permiten no tener que elegir entre inflación o devaluación, sino que paga el mejor de los dos. Así que eso fue una solución, no lo pongo acá porque hace poquito que están cotizando, pero lo cierto es que se llevó gran parte de esa demanda. Por otro lado, tuvimos una buena noticia, que es este canje de deuda, esto que les comentaba del dual. La Argentina tenía para estos 3 meses, de agosto a octubre, un perfil de vencimiento en pesos bastante cargado, y con este canje que hizo de deuda por bonos dual, lo que hizo fue trasladar el problema que tenía en estos 3 meses para el año que viene. Fíjense acá como ven que Argentina se ahorró estos casi 600.000 millones de pesos con privados y los trasladó básicamente a junio, julio y septiembre del año que viene, en el cual también ahí lo interesante es que va a ser más combustible para el pleno contexto electoral, pero como acá estamos tapando agujeros todo el tiempo, bueno, la buena noticia, si quieren, es que se descomprimió ese perfil de vencimientos de la deuda en pesos. También es cierto que en julio tuvimos, a partir de esta fuerte emisión que hizo el Banco Central, llenó de liquidez al mercado y le permitió a los bancos todos esos artilugios que hacen para que los bancos puedan comprar deuda del Tesoro. Bueno, tuvimos que en julio buenas licitaciones, en el sentido de que logró refinanciar casi el 168% de esos vencimientos, y con eso acomodó el cuerpo. Fíjense que también, al mismo tiempo que tuvo esta mayor colocación neta de deuda, no necesitó pedirle plata al Tesoro, el Tesoro no necesitó pedirle plata al Banco Central, y por eso también actuó en forma, si quieren, en forma directa, en forma contractiva de esa base monetaria. Sin embargo, como acá les dije, no fue gratis toda esta parar la tormenta. Fíjense, yo acá les comentaba que el Tesoro no requirió de la asistencia del Banco Central, esto porque me jugó contractivo de 350.000 millones de pesos. Sin embargo, por el otro lado, dado que los bancos cancelaron parte de los encajes o parte de las LELIQs para irse a los bonos, a esas licitaciones del gobierno, sumado a esa intervención que hizo el Banco Central en la curva de bonos, algo que ya lo hemos comentado en el house pasado, en el cual una emisión prácticamente del 30% de la base monetaria. Bueno, toda esa liquidez es lo que le permitió calmar las aguas y llevar el problema un poquito más adelante. ¿Cuál es el problema que lo vemos más adelante? Es, bueno, cómo estos agregados monetarios, el hecho de poner más liquidez, más plata en la calle, obviamente tenemos agregados monetarios que aceleran su dinámica, y ya tenemos un M2 privado creciendo en torno al 70%, que es más o menos la dinámica inflacionaria. Como les dije, esta calma en el mercado de pesos no fue genuina, en el sentido de no hay una resolución de los problemas macroeconómicos, y acá tenemos un poco las primeras consecuencias, y más directas y también políticamente complejas, que es esta aceleración que tuvimos en la inflación. Tuvimos en julio un 7,4%, 70% anual, no es anualizado, sino que el anualizado de los últimos 5 meses ya viaja al 100%, este 70% es lo que subió entre julio de este año y julio del año pasado, y si calculamos una inflación en torno al 7% en agosto, 6,5, 7 es lo que más o menos estamos manejando, tendríamos que ya para agosto la inflación ya prácticamente va a estar en torno al 80% anual, y obviamente sigue por encima del 100% anualizado. Al mismo tiempo, esto generó un deterioro de las expectativas. Fíjense acá cómo cambiaron las expectativas del mercado. Esto es el REM. Recuerden que el REM de junio no tenía el evento salida de Guzmán y disparo de la brecha en el medio, porque esas estimaciones se habían hecho antes. Ahí el mercado esperaba una inflación crucero, si me permiten, en torno al 4%. Bueno, fíjense cómo después de este evento subió todo un escalón, un promedio de una inflación para julio de 7,4, de agosto de 5,9, parece que se queda corto de acuerdo a nuestros números, y un piso del 5% para los próximos 2 meses, de acá hasta fin de año. ¿Qué genera esto? También cuando se le pregunta a los analistas que
qué es lo que espera la inflación esperada para los próximos 12 meses, es decir, acá ustedes ven lo de julio, y después, bueno, hay 6 meses más de proyecciones. Bueno, el mercado, fíjense cómo ajustó sus proyecciones para julio del año que viene, espera que los precios aumenten al 83% anual. Entonces, fíjense esto, cómo esta dinámica, cómo el mercado se va convenciendo de que la inflación es un problema, es prácticamente invencible. Fíjense, hace un año se esperaba que la inflación para este año, para julio, hubiese dado 42%. Bueno, en marzo ya le estaban corrigiendo para marzo del año que viene, los precios irían aumentando al 53%. Previo a la salida de Guzmán, y esto es como tampoco para santificarlo, ya las expectativas habían subido casi al 70% anual, y obviamente después de todos estos eventos subió un nuevo escalón. En otros términos, en un año Argentina duplicó sus expectativas de inflación, y eso es lo grave, y eso es nuestras mayores preocupaciones. Al mismo tiempo vamos ya entrando un poquito más en el margen, cuál es a lo urgente. Bueno, teníamos el evento de lo que pasa en el mercado cambiario, un banco central que acá a fines de julio, acá estuvimos, esto lo comentamos, esta trampita que hicieron hacia fines de junio como para cumplir una meta que tampoco cumplieron. Acá recuerden que tuvimos la semana de la profundización del cepo, y esto evitó que el Banco Central se sentara en digamos, no permita la demanda, y con eso acomodó el cuerpo y compró. Y mientras tanto tenemos un mes y medio en el cual el Banco Central prácticamente en todas las jornadas tuvo ventas netas de divisas, más allá de lo que está pasando en la última semana, en un contexto en el cual el agro le sigue aportando divisas a este mercado. 183 millones de dólares por día es lo que está liquidando, algo mucho para lo que es agosto, referente en comparación a julio, y también no tanto respecto a julio y agosto del año pasado. O sea, estamos en esa línea, en ese nivel, si quieren, normal, y ni hablar mucho más alto de lo que supo ser la liquidación del agro en los 5 años previos. Entonces, acá la clave en los cuales nosotros venimos insistiendo es qué es lo que está pasando en la demanda. Una demanda que va zigzagueando de acuerdo a lo que abre o cierra el grifo del Banco Central. Entonces, lo que nosotros queremos ver acá es por qué se van los dólares, y acá tenemos nuestra visión de por qué es un problema más de la demanda que de la oferta. Y cuando decimos esto es porque decir, el gobierno, con tal de decir, o por lo menos decir que el agro va a liquidar 5.000 millones de dólares en los próximos 2 meses, es decir, prácticamente decir nada. Para que tengan una idea, desde que asumió Massa a la fecha, el agro ya liquidó 2.500 millones de dólares. Esto lo que está haciendo, yo lo estoy mensualizando, me estaría dando una proyección de 3.600 millones. Es decir, lo que Massa lo estaba mostrando como la gran ventaja de Argentina de 5.000 millones de dólares, bueno, era lo normal. Acá lo que le faltó decir al ministro era saber si va a ser adicional a lo esperado. Bueno, por ahora estamos en ese nivel que no movió mucho la vara en cuanto al agro. El agro sigue liquidando en base a los precios internacionales, y una cosecha que fue un poco menor, un poco peor a la del año pasado. Ahora vamos a hablar un poquito más detalladamente de eso. Y por otro lado tenemos acá el déficit energético. En julio llegó al récord de los 1.800 millones de dólares, y en agosto parecería estar aflojando un poquito, y con esto el Banco Central estaría un poco evitando ese colapso que tuvo en julio. Recuerden que parte de este saldo deficitario de julio es un poco prestado de junio, que no venía tan bien. Entonces acá, si me permiten, tendríamos que promediar los 3 meses para saber que el Banco Central más o menos está perdiendo entre 700 y 800 millones de dólares por mes. Lo queremos ver en el margen acá, como para ver la gestión de esta actual gestión económica. Bueno, acá lo que les decía, fíjense que el agro liquida prácticamente lo mismo que en julio, energía liquida un 60% menos de lo que estaba demandando hasta esta altura del mes pasado, en tanto que lo que está viendo es que en el resto de la demanda, ¿ven cómo se siguen yendo dólares por acá? Y bueno, eso hace que prácticamente el Banco Central, por eso en los primeros 22 días del mes tuvo que vender 550 millones de dólares,
como ustedes les comenté, esos 1000 que yo les marqué ahí, es extrapolando estos resultados a todo el mes. Pero la historia es que tenemos un mercado cambiario tensionado. Y aprovechando que ayer salieron los datos de la balanza comercial, un poco devengado, hay que leerlo con un poquito más de cuidado en cuanto a lo liquidado, la lectura es clara, ¿no? Fíjense acá que tenemos, es cierto, tenemos un fuerte deterioro de la balanza comercial energética. Fíjense acá, en los primeros 7 meses del año pasado habían sido un déficit de 700 millones de dólares, hoy estamos teniendo un déficit más cercano a los 5.000 millones de dólares. Esto es la mala política energética, si quieren, la disparada que tuvieron las importaciones no compensadas por el efecto favorable que tuvieron sobre las Expo. Por otro lado, si sacamos el complejo energético y vemos qué pasa con el resto de la balanza comercial, vemos que también el saldo comercial cae de 9.000 millones de dólares en los primeros 7 meses del año pasado a 7.000 millones de dólares este año. Esto a ustedes no les sorprendería por los números, una caída del 20%, es decir, no parece tanto. A lo que acá les tengo que decir, bueno, tengan en cuenta que estas líneas rosas están incorporando un fuerte salto en los precios internacionales. O sea, fíjense qué pocos pudimos hacer con ese shock de términos de intercambio para una balanza comercial que ya tenemos 2 meses consecutivos de déficit. Entonces, ¿cuál es la historia acá a seguir? Un debate que siempre tenemos, ¿no? Tenemos un sector que trae una oferta neta de divisas, esto es descontados insumos, maquinaria, todo lo que importa el agro. Bueno, tenemos un superávit comercial en torno a los 44.000 millones de dólares anuales, un déficit energético de casi 6.000, y bueno, ¿dónde se va el resto? Acá tenemos 30.000 millones de dólares por año que tenemos que financiar. Acá es las grandes debilidades que nosotros marcamos a la hora de tener, de proyectar las cuentas externas, ¿no? Si a nosotros se nos caen los precios internacionales o una mala cosecha que nos golpee las exportaciones del agro, obviamente el mercado cambiario queda totalmente expuesta a esa fragilidad de nuestras cuentas externas. La buena noticia que tenemos es que los precios internacionales siguen en niveles históricamente altos y con eso tenemos un poco de margen. Donde no tenemos margen es en esta dinámica, es en las reservas internacionales netas. Esta es, a mí me está dando en torno a los 500 millones de dólares, a algunos colegas le da 1.000, no cambia un poco el punto. Acá lo cierto es que no cumple con las metas del Fondo Monetario y tampoco cumple poder mantener esta dinámica muchos meses más, ¿no? Porque si seguimos con ventas netas en torno a los 700, 800 millones de dólares al mes, el Banco Central no tiene de dónde respaldar esa demanda neta de divisas, y ese es un poco lo que vamos a hablar después con Nico y Jota, a ver qué posibilidades tiene el gobierno de cumplir esta misión. Una misión que es no devaluar, pero no devaluar un salto discreto. El Banco Central sigue devaluando, fíjense, esto es ruido, esto es volatilidad, esto es no saber qué hacer. Fíjense la volatilidad diaria que le está imprimiendo al tipo de cambio todos los días, y esto nos da una devaluación anualizada en torno al 81% anualizado, esto más o menos el 5,5%. Este 5,5, como les dije, es un 5,5 que trata de contener la apreciación cambiaria. Fíjense como siempre, recuerden que el gobierno nos había prometido que Argentina iba a mantener su tipo de cambio real. Bueno, por el momento eso no está pasando y vemos que el tipo de cambio real el tipo de cambio nominal continuamente va por atrás de la inflación. ¿Qué es lo que nos está generando esto? Si bien no es un tema urgente, pero es un tema importante y que va a ser parte de la herencia para la próxima administración, bueno, es el atraso del tipo de cambio. Fíjense acá lo tenemos en términos históricos, perdónenme, yo todavía sigo usando diciembre del 2001 igual a 100, pero básicamente acá lo que les quiero mostrar es cómo en el último año Argentina tuvo esta apreciación del tipo de cambio real, que si quieren, a los que les gusta ver cuál es el tipo de cambio de equilibrio, que entre paréntesis le digo, no tengo idea cuál es, lo que sí les puedo decir es que este tipo de cambio, el que tenemos hoy, está en torno a un 20-25% por debajo del nivel que tuvo desde enero del 97 a la fecha. Así que si esa explicación les conforma, nosotros estamos en principio como piso de devaluación o de devaluación real es de un 25%.
¿Qué es lo que nos pasa en el margen? Bueno, fíjense esto que es algo que siempre les muestro, ¿no? El tipo de cambio real multilateral, cómo se va un poco administrando ese atraso cambiario en base a lo que hace el real de Brasil. Esta volatilidad que tuvo el real en los últimos 3 meses es lo que nos contuvo a veces el tipo de cambio real multilateral en un contexto en el cual con el dólar fortaleciéndose contra todas las monedas, hace que esta dinámica obviamente nos vaya complicando. Entonces acá llegamos a la segunda misión. La primera misión era contener las reservas internacionales, derivada de esa, si cumple la misión 1, va a poder hacer la misión 2, que es lograr evitar un salto discreto del tipo de cambio, que es la gran pregunta que vamos a tratar de responderles con Nico y Jota, pero acá la dinámica que vemos es una inflación, como les digo, esto lo hacemos en términos anualizados, lo pueden hacer mensuales como más les guste, yo uso esto porque me gusta, me parece más apropiado, pero bueno, estamos con un SAR viajando al 130%, probablemente con la baja de la inflación que les dije, seguramente se estaciona en 120, un poquito por ahí, no mucho más no hay, al 100 si quieren, pero si queremos, tenemos una dinámica del tipo de cambio al 81, y la novedad de este último mes, que también, que si quieren es algo del cambio o del giro ortodoxo que hizo el gobierno, es este salto en las tasas de interés en el cual ya está la BATLAR al 87%, por ahora parecería que por la dinámica, por lo que dice el REM, es una tasa apropiada para ver la expectativa de inflación para los próximos meses. Cuando vemos nuestros números, parece que para el corto plazo se está quedando bastante corto contra la inflación, es decir, en los primeros 3 meses vamos a perder, van a ser tasas de interés reales negativas, vamos a ver si después en algún momento afloja la inflación y eso lo convalida a este view del Banco Central. También es cierto que esto se está moviendo, o sea, este 87% de la tasa de hoy, veremos si cuando salga el dato de inflación de agosto el Banco Central vuelve a subirla, pero bueno, esa es la carrera que estamos jugando, y esta carrera la estamos jugando y vamos a la tercera misión que tiene el gobierno, y la más importante, y la que le va a costar más convencer, que es la dinámica de las cuentas públicas, ¿no? La dinámica de las cuentas públicas, estamos teniendo algunas señales, si quieren, que es como, fíjense cómo derrumbó el gasto el gobierno. Esta derrumbó el gasto, si a mí me permiten, es medio mentirita, ¿no? Porque acá lo que está haciendo el gobierno es pisando pagos, es bastante irrisorio, no sé si la palabra es irrisorio, pero es bastante difícil de defender que Argentina esté en los últimos 2 meses, los subsidios estén cayendo en términos reales. Eso es algo que, por lo general, hay ahí algunas cuestiones, se está aumentando la deuda flotante, pero bueno, supongamos que esto es cierto y llegó para quedarse. Bueno, para que el gobierno pueda cumplir esa meta prometida de un déficit primario de solamente el 2,5%, recuerden que vamos a un déficit inercial en torno al 3,1, 3,3% del PBI. Para que llegara a ese 2,5%, el gasto real tiene que bajar al 8%, una caída del 8% real, y en los ingresos tenemos este margen de que suban al 5% real. O sea, es todo un desafío del gobierno hacer este ajuste, básicamente porque ahora estamos un poco el oficialismo entretenido en algunas otras cuestiones, pero cuando le llegue la cuenta a los ministros, a los gobernadores, a las obras públicas que no van a tener ese presupuesto, bueno, ahí van a empezar, creemos que ahí esa dureza, digamos, si bien Massa tiene ese hándicap de político, que al ser político lo podría hacer, no me pregunten por qué, pero bueno, parece que con un cafecito a los gobernadores los podrían entretener, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que es un desafío en el cual nosotros por ahora no lo creemos, no está en nuestro escenario base que esto vaya, que el gobierno pueda tener esta disciplina fiscal para cumplir esa meta fiscal. ¿Y por qué lo decimos? No por una cuestión de digamos, simplemente para hacer las cuentas. Si el gobierno no cumple esa meta fiscal, obviamente sus necesidades financieras van a ser mayor, y al ser mayor esas necesidades financieras tiene 2 alternativas. Bueno, la alternativa siempre va a terminar con mayor emisión monetaria, ya sea con transferencias directas o a través de mayor emisión de
de deuda que van a comprar los bancos cancelando encajes. Es decir, entonces todo deriva en una mayor expansión monetaria, como varias veces han explicado y también otros colegas también lo han hecho. Y por otro lado, para completar este combo y tratar de tener espalda analítica para dar nuestras proyecciones, también es cierto que el mundo nos juega. Argentina, si bien es un país financieramente alejado del mundo, las dinámicas que pasan con el resto del mundo a Argentina le pegan. Fíjense que estas casualidades que se dan, ¿no? Porque en el momento de esa corrida contra la deuda en pesos, el contexto global para los emergentes empeoró mucho, tanto en bonos como en acciones. En el House View pasado, en el global, marcamos las bondades que tuvo el contexto global en el último mes, que en el último mes y medio, pero bueno, para los emergentes acá tuvimos un problema, ¿no? A mediados de junio, con Estados Unidos mejorando, era la antítesis para los emergentes. Fíjense el viajecito que se llevó el índice del ILF, que es las bolsas de América Latina. Si quieren, es el Bovespa, va bastante parecido con esto. Fíjense el viajecito que tuvo y cómo desde fines de julio, en ese contexto de que Argentina cambiaba autoridades, cambiaba ministros y hacía nuevos anuncios, el contexto global fue mejorando. También fueron mejorando la renta fija para emergentes. Ayer fue un outlier, si quieren, pero también la renta fija se había pegado una caída y desde fines de julio también empieza a recuperar. Para reforzar más aún el punto en cuanto a cómo el mundo juega para Argentina, acá lo comparamos el índice, el ETF de Argentina contra el de América Latina. Fíjense que prácticamente hacen el mismo camino, y lo mismo con los bonos soberanos. Fíjense cómo el ENVI argentino, obviamente con otras escalas, siguen prácticamente el mismo camino que siguen el resto de los emergentes. Es decir, obviamente Argentina juega otra dinámica, otro spread, pero cualitativamente está pasando. Y por último, otro factor que nos juega en el contexto global, no solamente en cómo están los bonos y cómo están las acciones de nuestros vecinos, sino también cómo están nuestros precios de materias primas y nuestro tipo de cambio real, algo que yo ya les mostré recién. Pero fíjense cómo el precio de las materias primas, vieron cómo todas las cosas se van retroalimentando, ¿no? Porque cuando teníamos caída de los bonos emergentes, caída de las bolsas emergentes, riesgo político argentino, riesgo corrida contra la deuda en pesos, bueno, teníamos la mala noticia que los precios de nuestras materias primas también cayeron un 10%, y desde fines de julio como que Dios nos está dando otra oportunidad, y ahí repuntaron un poquito más desde esa caída del 10%. Finalmente acá, ya ahora Juan nos va a comentar un poquito más, tenemos esta disociación, no sé si es disociación, pero algo que siempre miramos es esta dinámica entre bonos soberanos y el Merval. Fíjense el Merval que bien se comportó como cómo absorbió el golpe, y también acá lo que les comenté del mundo juega sobre todo bastante en este sentido. Y después, para terminar acá, cómo evolucionó nuestras valuaciones o el valor de nuestros activos. Fíjense, el Merval por ahora es el gran ganador del año, obviamente con la volatilidad que esto puede tener, pero obviamente el TX3 o la deuda SER ocupa el segundo lugar del podio. Un poquito más atrás vienen los bonos Dollar Link, y bueno, los de tasa fija prácticamente solamente para el manejo de liquidez, y después allá abajo, bien abajo, están los bonos soberanos en dólares. Y por último, y ya no los aturdo más de datos, es un poco este nivel de cobertura que tenemos, como el dólar contado con liquidación y contra el dólar a través de los CDRs, otra alternativa que tiene el mercado de cubrirse a través de nuestras carteras CDRs. Acá puse la del S&P, pero tenemos 9 carteras para ofrecerles y también cubrirse de ese riesgo de brecha cambiaria. Así que, Nico, J, esto es un poco lo que les quería comentar a todos, como para tener en cuenta dónde estamos parados y qué fragilidades puede tener el escenario de inversiones que tengamos para los próximos meses. Muchas gracias, Martín, muy bueno. Barriste varios temas, las 3 misiones y un poco también cómo se comportaron los índices internacionales y cómo nos afectaron. J. Gosco, ¿cómo estás viendo, cómo viste este último mes la evolución, los distintos instrumentos, cómo fueron reaccionando? Quería aprovechar, voy a tratar de compartir pantalla para mostrarle dentro de todo, bueno, en línea lo que veníamos hablando, ¿no? Desde la semana, desde el House View
de julio, cómo fueron evolucionando dentro de todos los bonos soberanos. Y ahí lo podemos ver en la gráfica. Fíjense, la última reunión que tuvimos del House View fue el 22 de julio, con los bonos soberanos estando en niveles mínimos. Ahí el GD30 estaba en niveles de $17, el GD35 también estaba en niveles de 17,5, el GD38 en niveles de 24, hubo una recuperación, la recuperación igual no es significativa, es la mitad dentro de todo lo que habían caído desde que empezó toda esta crisis de la deuda a pesos y la renuncia de Guzmán en el equipo económico. ¿Qué tenemos para decir? En ese momento, a precios de mercado, la deuda hard dólar en manos del sector privado valía 17.000 millones de dólares, ahora vale 19.800 millones de dólares. La verdad que no cambió mucho, sigue siendo 4% del PBI. Consideramos lo que venimos diciendo siempre, dentro de todo el GD38 es bueno si uno quiere mayor cantidad de fondeo en el corto plazo. El interés que va a pagar en el 2023 es de un cupón de 3,88, 4,26, con lo cual a precios de 28 te da 2 dígitos de interés corriente. Más defensivo seguimos considerando el GD35 porque, bueno, a precios de mercado hoy vale $22. Si bien el interés que va a pagar en el 2023 es bajo, es de 1,5%, ya para el 2024 ese interés corriente que paga anual es de 3,62, con lo cual está dando casi 15% de interés corriente, o sea, cupón de 3,62 anual, interés corriente de casi 15-16%, con una paridad muy baja del 22%, con lo cual es una posición defensiva para lo que puede llegar a venir. Y bueno, lo que va a ser clave, mirando la evolución dentro de todo para los próximos meses, como comentó Martín, fue muy importante la operación de los duales que se hizo en las primeras semanas de agosto, si mal no recuerdo, el 9 de agosto, que logró despejar el horizonte de vencimientos, por lo menos para lo que es septiembre-octubre, como para darle tiempo al actual equipo económico a presentar un plan, tanto sea para reforzar el sector externo, que las divisas, como mostró Martín, la verdad que estamos con un nivel de reservas bajísimos, y si bien empezaron a recuperar en las últimas ruedas, no deja de no ser muy grave la caída que tuvieron en el último mes, que cayeron las últimas 20 ruedas 2.750 millones de dólares, con intervención en el múltiple venta de 800 millones de dólares, más allá de las compras que tuvieron en las últimas ruedas. Y lo que puede ser un driver que cambie esta tendencia que estamos viendo en los bonos es si hay efectivamente un plan fiscal en los próximos 2 meses. Y eso yo creo que puede ser el driver principal para que genere cierta recuperación en los precios de los bonos desde los niveles que estamos viendo ahora. La verdad que el escenario internacional, un poco toda la bonanza que veníamos teniendo hasta comienzos de agosto se está empezando a disipar. Los bonos high yield norteamericanos, que a comienzos de julio estaban en niveles de 14%, habían llegado a niveles de 12%, lo que son los triple C, que me parece que son dentro de todo el parámetro como para medirnos, y del 12% ya están rebotando a niveles de 13% por temores a la desaceleración global que se viene dando, obviamente en Europa, por todo lo que se está conociendo en cuanto al factor energético. Y bueno, los ISM que se conocieron hoy de Europa ya marcan niveles en lo que es manufactura debajo del 40%, de 50 puntos. China, que también está con niveles de incertidumbre muy grandes por todo lo que pasa en su sector de real estate. Y bueno, Estados Unidos, que está dentro de todo bien en el margen, pero obviamente con una política monetaria contractiva y con una actividad económica que se está desacelerando. Pero bueno, estas son las tablas que lo pueden ver en el semanal, como quedaron. La verdad que los rendimientos son una locura. Estamos, si pueden ver en los gráficos, la curva completamente invertida, que pasa a ser un problema ya para el 2025. Los bonos de largo plazo en niveles de
25 a 30% de rendimiento TNA, los de corto plazo en niveles de 46 y 36%, fíjense las paridades, es clave para lo que puede llegar a venir, por eso resaltamos el GD35 en niveles de $22, contra, bueno, también en niveles de 29% que quedó el GD38, para ver cómo estamos respecto al dólar cable, que obviamente es una variable muy importante que va a terminar afectando tanto lo que es la evolución de los bonos como lo que es la evolución del Merval en dólares. Tuvimos el pico de 340 pesos por dólar con Guzmán, que se puede ver en el gráfico de arriba, justo cuando fue el último House View en el 22 de julio, eso cayó, terminó en niveles de 280 puntos, en parte por la operación con los duales, en parte, como comentaba Martín, por la suba en las tasas que hizo el Banco Central. Es verdad que también tener posiciones apalancadas, tomando caución en pesos para mantener activo hard dólar, es más caro. Ahora la tasa de caución a un día está a niveles de 54% anual, sumado a los costos de los agentes de bolsa, están en tasas del 60%, con lo cual sería un costo mensual del 5% en términos reales a los datos que se están dando de la inflación. Obviamente parece que vale la pena apalancarse, pero bueno, es verdad que los niveles de tasas nominales son muy superiores, lo cual lleva a algunos a desarmar posiciones. En términos reales, el cable está, como podemos ver en el gráfico de abajo, más o menos en promedio de lo que fue el mandato de Alberto Fernández, en niveles de 202. Hay otra medida que vendría a ser la cantidad de pesos en manos del sector privado, sumando el 50% de los plazos fijos dividido las reservas. Ese dato, que viene correlacionando muy bien con el dólar cable, está en niveles de 300 pesos por dólar. Obviamente eso es una comparación de stocks y es muy volátil. Si llegan a conseguir financiamiento extra desde el gobierno, ese indicador debería caer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, obviamente esto va a depender de las medidas que se conozcan hacia adelante en este impasse de 2 meses que consiguieron con el canje de los duales. La brecha está en niveles de 120%. La verdad que esta brecha hace imposible sumar reservas en el largo plazo, más allá de que consigan hacer operaciones con repo para subir el stock de reservas, no duran, con lo cual vamos a ver qué es lo que terminan haciendo. Lo que son bonos provinciales, muy cortito, no los quiero aturdir con datos. La realidad que hubo una recuperación importante, habían recibido un castigo fuerte por todas estas circunstancias que vivimos con la renuncia de Guzmán y lo que pasó con la curva de pesos. La Dirección Nacional de Asuntos Provinciales muestra los datos al cuarto Q del 2021, en donde ahí mostraban, obviamente, resultados financieros en su mayoría con pérdidas que suelen venir en parte porque en el cuarto trimestre del 2021 hacen los pagos fuertes en cuanto a aguinaldo. También hubo elecciones, eso incidió puntualmente en el cuarto Q, ya con datos que se conocen de los primeros 2 Q de este año, muestran los emisores que venimos resaltando siempre, ¿no? Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tierra del Fuego. La verdad que datos que permiten seguir siendo optimista. Córdoba presentó resultados financieros positivos acumulados hasta mayo por 580 millones de dólares. Los bonos largos llegaron a paridades de 50 dólares, ahora están en paridades de 60 dólares. Me parece que ahí puede llegar a ser una beta interesante. Santa Fe, si bien está mostrando resultados financieros negativos por el aumento de la obra pública, cobró casi 1.250 millones de dólares en bonos SAR, de los cuales casi 220 millones de dólares en pesos va a terminar recibiendo en diciembre. La deuda al segundo Q del 2022 bajó a 700 millones de dólares. Es una provincia que prácticamente no tiene deuda y tiene un bono 2027 que está a 70 de paridad, rendimientos de 17%. Bono Tierra del Fuego, que es un bono con regalías, se confirmó las inversiones para arrancar el proyecto Félix, lo cual
permitiría aumentar la producción en la cuenca austral, que viene siendo descendiente, pero dentro de todo las cobranzas por regalías vienen duplicando el servicio de la deuda, y la provincia tiene casi 100 millones de dólares en el sistema financiero como para bancarlo. Y la última, Mendoza. Mendoza sigue dentro de todo con un nivel de cobertura muy grande para lo que es los vencimientos que tiene para los próximos 2 años. Recuerden que empieza a pagar en el 2027 y también sigue mostrando resultados financieros positivos de casi 160 millones de dólares años. Estas son las tablas que ven en el informe semanal, en donde pueden remitirse, donde pueden ver obviamente las paridades que están ahora. Córdoba, como les decía, de 50 ya están en niveles del 60%, el bono 2025 está en niveles del 74%. Mendoza, la verdad que teniendo en cuenta que va a empezar a pagar casi 8% del capital social en forma semestral el año que viene, a paridades del 65% me parecen muy interesantes. Y bueno, y Santa Fe, por último, como les decía, está a niveles de $72 el 2027. La verdad que queda deuda por 375 millones de dólares en lo que es bonos hard dólar. Obviamente son importes muy inferiores a la liquidez que tienen en el sistema financiero. La última que les quiero comentar, bueno, fíjense lo que es la curva de los bonos corporativos. Lo que me llamó mucho la atención y que dentro de todo respalda la fuerte suba que tuvo en el Merval, que venía de niveles de $340 en el último House View a niveles actuales de 440 millones de dólares, fueron los resultados financieros de muchos de los emisores. Hay una puntual que es YPF, que podemos ver cómo está la curva de rendimiento de los bonos corporativos de YPF. Obviamente está muy desfasado a lo que son los rendimientos de los comparables, tanto PAE, bueno, obviamente Tecpetrol, Pampa. Obviamente el nivel de apalancamiento es superior de YPF, tiene vencimientos en el corto plazo muy elevados. Nosotros siempre veníamos haciendo mención del YPF 2026, que es un bono garantizado con las exportaciones de la compañía. Llegó a valer $72, ahora recuperó muy fuerte después del balance, $86. Préstenle mucha atención, sigue rindiendo 16,5%, se opera también en BIMA, no tiene el problema de lámina mínima que suelen tener estos bonos, y bueno, de pasar a tener un cupón del 4% anual en forma trimestral, ya en el 2023 pasa un cupón del 9% anual en forma trimestral, con amortización trimestral del capital del casi 7,8%, con lo cual pagar paridad de 86%, con el colateral que tiene el bono, que son las exportaciones de la compañía, que entre granos exporta 500 millones de dólares, y las exportaciones de derivados que está haciendo, que se va a potenciar, inclusive llegarían a 2.000 millones de dólares, tanto granos y derivados de combustible. Me parece que la verdad es un bono muy interesante, y también hay bonos interesantes con paridades del 60%, me parece a mí, que permiten de alguna manera, dado los resultados que presentó y seguramente las mejoras que va a presentar, a partir de todo el crecimiento de infraestructura que se viene dando en Vaca Muerta, que le va a permitir aumentar las exportaciones, más que nada todo lo que son las obras de Odelval en los ductos que conectan a Chile, que empezarían a operar a fines de este año, como así también el aumento de capacidad del ducto a Puerto Deseado, que obviamente le está generando una dinámica muy positiva a las perspectivas de lo que son Vaca Muerta y la producción de petróleo. Bueno, me parece que es como para mirar. No los quiero... ¿Te puedo hacer un paréntesis? Bueno. Perdón, para tratar de hacer como un resumen respecto de lo que es la deuda hard dólar. Los globales, los soberanos, tuvieron su rebote, alcanzaron un nivel que estamos a la mitad de lo que fue previo a la corrida, pero para ver mejoras tenemos que esperar mejoras en el frente fiscal, probablemente también estabilidad en el frente de reservas, ¿no? La parte monetaria y de reservas. Respecto a lo que es la parte de cable, digamos que también tiene mucha influencia en los retornos y en la demanda de este tipo de productos. Creemos que habíamos alcanzado un pico en el precio de 3.40, estamos en el área 2.80-300, ese precio debería seguir lateralizando, y probablemente hacia adelante, con los anuncios que hayan o con las
en la evolución de los anuncios y los ajustes fiscales o las mejoras en cuanto a lo que puede llegar a ser las reservas o el frente monetario, podemos ver que eso siga lateralizando o hasta descomprime un poco más, pero estamos neutrales, ¿no? Seguimos recomendando deuda provincial, sobre todo las principales provincias que tienen buenos resultados y emisiones chicas, y deuda corporativa hard dollar, que todavía mantienen buenos niveles de rendimientos superiores o entre el 10 y el 15%, dependiendo de la industria. Un poco va por ahí, ¿no? El resumen de lo que es hard dollar. Sí, como vos decís, Nico. La verdad que lo bueno de los balances al segundo Q terminó o permitió afianzar dentro de todo la visión que teníamos. Acordate que veníamos hablando de emisiones como Aeropuertos Argentinos 2000, el balance fue muy bueno. El caso de YPF, la verdad, sorprendió, consiguió una EBITDA de 1.500 millones de dólares en el segundo Q, que compara con 3.800 millones de dólares de EBITDA de todo el 2021, y eso se va a potenciar con el aumento de producción. Y bueno, también comentábamos casos como el de TGS, obviamente terminó cayendo el precio del bono, pero está a niveles de 87 dólares, si mal no recuerdo. La verdad que es una empresa muy interesante, lo que fue los cortes de gas para la producción, el complejo Cerri en invierno, obviamente por las circunstancias que estamos viviendo, pudieron, la verdad, resolverlo de una manera muy, muy buena. Las mejoras en los precios, por lo menos de las ventas locales, compensaron en parte esa caída. Y bueno, la operación de Pampa para cerrar un poco lo que es la deuda comercial fue muy buena. La verdad que el bono 2026 es interesante. Voy a dejar de compartir esto, así seguimos con el debate. Pero bueno, como te decía, dentro de todo en el sector corporativo, el único ruido que puede llegar a haber, a lo cual yo le asigno una probabilidad baja, es que si efectivamente, para tratar de revertir la situación de reservas, hay un desdoblamiento cambiario, incluyen en ese desdoblamiento cambiario o en ese precio superior al acceso de dólares a lo que es los pagos de la deuda o el servicio de deuda por la cuenta capital. Eso puede ser un ruido muy grande. Obviamente la mayor afectada puede llegar a ser YPF por el nivel de deuda que tiene. La verdad que la deuda, si uno lo ve en términos de EBITDA, no es alta. En términos de vencimiento, fíjate que tiene que pagar el año que viene 917 millones de dólares, pero solo 572 millones de dólares son los bonos en el mercado internacional. Yo creo que el financiamiento local va a llegar a tener. Estamos viendo colocaciones de dólar link a tasa cero. Emisiones también hard dólar, ley argentina que dentro de todo le permiten al sector corporativo comprar y acceder al MUL. Me parece que va a ser una puerta como para que aproveche la compañía. Pero bueno, dado los rendimientos y dado que hay bonos con paridad del 60% más allá de este 2026, que me parece que es el bono a mirar, pero bueno, hay otras opciones interesantes, es como para tener en cuenta. La verdad, la probabilidad de desdoblamiento y que los servicios de deuda vayan por el financiero, tengamos en cuenta todas las normativas que vino aplicando el Banco Central, obligando a de alguna manera reperfilar amistosamente vencimientos de deuda, permitiendo acceder al MUL para cancelar el 40% de los vencimientos. Me parece que si llegaran a hacer algo, vamos a ver qué es lo que hacen, pero le asigno poca probabilidad o de alguna manera vamos a ver con qué creatividad salen. Lo que es clave es que los dólares, por lo que es la balanza de servicios, más que nada tarjetas, tuvimos pagos en julio de casi 700 millones de dólares. Difícilmente no se ha afectado en las medidas que se conozcan en los próximos días. Entonces, un poco repasando otros temas por ahí, deuda en pesos, ¿no? Martín mencionaba antes, y vos también comentaste, Jota, que la reestructuración o la licitación de canje de deuda por duales fue un éxito. Se revolvió el 85% de los vencimientos dentro de los próximos 90 días, se pateó mucho para junio, julio del año que viene. Esto descomprimió un poco la demanda de productos
en pesos, tanto SER como dólar link. Ahí veíamos un gráfico donde los SER siguieron performeando un poco mejor que los dólar link. Un poco también creemos que tiene que ver con que el mercado perdió la expectativa de un salto cambiario, ¿no? Digamos, todo lo que se acumuló durante muchos meses hasta, digamos, entrado finales del mes de julio, eso empezó a descomprimir, el mercado sigue pasando un mensaje de que cree que tiene que haber alguna corrección cambiaria, el gobierno sigue aguantando y sigue buscando los mecanismos para no pegar un salto cambiario y mantener el ritmo devaluatorio. Vemos que esta olla a presión se va a mantener, porque en definitiva el gobierno viene devaluando por debajo de lo que es el ritmo inflacionario, con lo cual sigue habiendo o existiendo un retraso, pero aparentemente la solución no sería por medio de un salto evaluatorio, y eso hizo descomprimir un poco los precios o la expectativa que había sobre los bonos dólar link. Los bonos SER, por otra parte, siguieron performeando bastante bien. ¿Qué pensamos para adelante respecto de estas dos curvas, ¿no? De bonos SER o bonos dólar link? A ver, un comentario también que quedó ahí al pasar. Digamos, es cierto lo que comentabas, Nico, que el mercado está haciendo una lectura de que la devaluación no va a ser inminente. Eso es un poco la misión que nosotros estamos viendo a ver si lo logra, ¿no? Porque cuando uno corre las proyecciones, digamos, recordad que de septiembre a octubre, septiembre a noviembre, vamos a tener un mercado cambiario sumamente tenso, que solamente el gobierno va a poder comprar divisas en tanto y en cuanto reprima la demanda, ¿no? O genere este salto devaluatorio. Nosotros creemos que por las complejidades que le va a traer políticamente hacer ese salto devaluatorio con una inflación ya lanzada, es que apuntaríamos a más eco. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque cuidado con que la brecha cambiara, nosotros lo estamos viendo más de piso, digamos, no estamos, digamos, nuestra visión no es tampoco que va a quedar estacionada acá por mucho tiempo más, porque la presión que vas a tener en un mercado cambiario que te van a limitar la salida de divisas en un contexto que fiscalmente, acordate que la estacionalidad les juega a favor hasta noviembre, vas a tener que las necesidades de pesos van a empezar a aumentar, los dólares no están llegando, y esa presión es la que te va a generar o bien sobre las expectativas de evaluación o bien sobre la brecha. Yo, si me preguntás en términos personales, creo que va más por el lado de más presión sobre la brecha y conteniendo la caída en las reservas a parches tras parches, pero es una dinámica de 3 meses. No podemos hacer, si lo vemos de acá a un año, la expectativa de devaluación sigue estando tan alta o más de la que esperábamos hace un mes atrás. Jota, ¿querés agregar algo ahí? Sí, bueno, como decía Martín, la verdad que ya mismo se conocieron medidas de que aumentaron lo que es el cepo, muchos de los productos importados que iban por línea automática pasaron a línea no automática. No creo que cambie eso de fondo. Están tratando de, bueno, están hablando con este dólar soja, la mejora que hicieron fue muy baja, pero están tratando de ver la manera de mejorar eso para conseguir más dólares. Van a seguir, me imagino, seguramente van a hacer algo por lo que son el dólar tarjeta, que venimos hablando, claro, son 800 millones de dólares mes, todos los comienzos de mes también con el dólar ahorro, es una daga que, dada la situación de las reservas, es imposible tener. La realidad que van a seguir por ahí en el corto plazo, no sé cuánto les va a durar, la verdad que la situación de lo que se está viendo ahora es grave, más allá de que en las últimas ruedas hayan podido comprar reservas. Pero fíjate que lo que se venía operando en el COPEL no llegaba a días de 200 millones de dólares. Obviamente todos los exportadores estaban sentados sobre sus dólares y el Banco Central, por lo menos los primeros días de agosto, terminaba siendo el que proveía el 40% de la oferta de dólares. Eso se revirtió ahora, empezó a comprar. Ayer fue un día dentro de todo que consiguió comprar 200 millones de dólares. Pero es una situación que no es estable. Obviamente lo van a querer evitar, el shock devaluatorio, por todas las implicancias que tiene, porque en esta inercia inflacionaria que estamos viviendo puede llegar a tener meses
de 10% de inflación, lo cual obviamente es muy grave, pero vamos a ver qué medidas toman para evitarlo, porque la realidad, a cómo está la circunstancia y la situación de las reservas, no se puede descartar. Más allá de que en el corto plazo le asignemos una baja probabilidad, no se puede descartar. Es verdad también lo que son los derivados, ahora está con una exposición, hoy se van a conocer lo que sería la posición a julio, pero está en niveles de 7.300, 7.500 millones de dólares vendido el Banco Central, 66% de eso vence ahora con el vencimiento del contrato de agosto. Llegaran a hacer algo en el cambio de pases, o sea, en el cambio de contrato, bueno, es una probabilidad que hay que asignar, es un escenario, pero bueno, vamos a estar latente por las decisiones económicas que se conozcan en el corto plazo, que seguramente van a tratar de querer evitar este shock devaluatorio, pero bueno, la situación de las reservas no da para mucho, ¿no? Nico, ¿estás por ahí? No, o sea que se congeló la medida. bueno, está bien. Bueno, Martín. Juan, una última, y así la piloteamos un poquito. La deuda SER, ¿vos creés Sí. que está, digamos, no reaccionó en este último mes? ¿Crees que se lo está llevando todo el dual y hay poco espacio para que esto mejore? ¿O crees que tiene margen para que repunte con una inflación de agosto que probablemente venga más alta a la que dice el REN? Y siempre que venga una inflación más alta, siempre el arrastre es mayor para los próximos meses. ¿Crees que hay espacio en el corto plazo o es ir a las LESER cortas o ves en el TX23 que tiene mayor oportunidad? Yo te diría, la verdad, yo me sentiría más cómodo hasta ver las medidas. Es verdad que hay este compás de alguna manera de esperar las medidas que lograron con los duales, con lo cual deberíamos tener tranquilidad en el mercado de deuda en pesos en lo que es septiembre-octubre. Los menores adversos al riesgo creo que pueden tratar de buscar más rendimiento en el TX23, pero bueno, dada la situación, yo me mantendría en el corto plazo, ¿no? Tendría una posición más conservadora, pero bueno, es verdad que en el corto plazo, dentro de todo, hay meses como para que haga delivery el gobierno y tener vencimientos de menos de 200.000 millones de pesos, tanto en septiembre como octubre, debería ayudar a todo lo que son los rendimientos de deuda en pesos. O sea que ahí habría que dar la adversión al riesgo del cliente, ¿no? Okay. Jota, la última, ya estamos en el horario. Equity, performó bastante bien, ahí vimos un gráfico donde vimos que subió de 340 a 440 dólares en Merval. Para adelante, ¿qué estamos viendo? Tratemos de hacerlo cortito, que estamos ya sobre el punto. La realidad, en el corto plazo, el riesgo país, yo no creo que ayude mucho, obviamente dependerá si las medidas del frente fiscal son muy convincentes, ahí puede ser un driver que cambie, ¿no?, la perspectiva. La verdad que el rebote que hubo en el Merval fue muy importante, de 340 dólares a 441 dólares. Está a niveles de pisos, está destruido. El contexto internacional no creo que ayude tanto, por esto que veníamos hablando de que se están empezando a recuperar los rendimientos de todo lo que es high yield, con lo cual eso va a condicionar. Pero bueno, es verdad que hay que tener una visión de largo plazo. La verdad que las empresas están con ratios absurdos, price earning de 2. Yo seguiría sugiriendo una posición defensiva, más que nada productoras de commodities que están en ratios muy bajos, Ternium Argentina, Alvar, Vista, Pampa, la verdad que con la perspectiva del gas puede ser un driver muy interesante, y me mantendría en esa tesitura. La verdad que en el corto plazo no esperaría gran cosa de las acciones, más que nada por el rebote que hubo en los últimos tiempos, pero bueno, es verdad que todas estas emisoras estuvieron apoyados en muy buenos balances y la perspectiva de los balances a futuros siguen siendo muy buenas, dadas las circunstancias que están viviendo. No quiero empezar a hablar una por una porque ya estamos en tiempo, pero sí más que nada por lo que están valiendo a relación de los ratios financieros. Gracias. Martín, ¿algo más para comentar?
No, estamos en este compás de espera, ya estamos en horario, así que bueno, ojalá que este giro que está intentando el gobierno se profundice y llegue a medidas más concretas. Por ahora nos conformamos con esas intenciones, vamos a ver si llegan a buen puerto. Como siempre, el mes que viene lo evaluaremos y proyectaremos nuevamente, como hacemos todos los meses. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a los dos, gracias a todos por participar y nada, los esperamos el mes que viene. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Luego,